Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 4 de marzo, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este miércoles leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos reflexionar delante de esta lectura del libro del profeta Jeremías? Bueno, esa pregunta que hace Jeremías: ¿acaso se paga bien con mal? ¿Acaso se paga, bien con mal? El profeta Jeremías está respondiendo justamente así. Está dando bien por mal. ¿Por qué? Porque efectivamente ha pedido por todos ellos, ha pedido e intercedido siempre a favor del pueblo de Israel, a pesar de la maldad del pueblo de Israel. Qué bonita es esa reflexión, y me parece que es la primera reflexión que debemos hacer, porque eso es lo que tiene que mover mi corazón. La maldad en este mundo siempre va a sobrar. Siempre van a sobrar todas aquellas instancias en las cuales nos veamos sometidos al mal, nos veamos sometidos a la injusticia, nos veamos sometidos a los maltratos de las otras personas. Pero yo soy el que tengo que decidir cómo quiero vivir mi vida. Si yo quiero vivir en verdadera libertad, entonces yo me voy a decidir a vivir haciendo el bien. Independiente de lo que decidan hacer los demás. Yo quiero ser bueno, yo quiero hacer el bien, yo quiero tomar mis decisiones, no quiero estar atrapado por los demás. Eso se llama vivir en libertad. Eso es definir quién quiero ser yo y no permitir que el mundo me defina a mí. No, es que todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Yo voy a decidir lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo voy a decidir hacer el bien. ¿Cuándo? Siempre. Qué bonito es tener una vida dedicada a hacer el bien. Puede que muchas veces hagamos cosas malas, pero qué importante es que la intención de nuestro corazón no busque el mal, y no busque la venganza, y no busque actuar como los demás. Sí, puede que me equivoque, puede que sucumba ante el pecado, pero que no se transforme mi corazón en un corazón perverso que anhela el mal, sino que sea un corazón que siempre anhela el bien. Y uno de esos grandes bienes que yo tengo que hacer es el de interceder por los demás. Como lo ha dicho Jeremías, ha intercedido siempre por el pueblo de Israel. Interceder por los demás significa orar por los demás, poner en oración a los demás, poner a las personas delante del Señor. Nosotros podemos leer
o podemos informarnos o ver videos de las realidades que suceden en el mundo. Sabemos muy bien en este momento la situación difícil que nuevamente se atraviesa en Oriente Medio. ¿Y qué hacemos? ¡Ay, qué escándalo, qué horror! Bueno, interceder por la paz, pedir por la paz, pedir por todos los que sufren a consecuencia de la guerra. No cansarnos de interceder por los demás, sin necesidad de decir, no, yo rezo por este, pero no por este, porque estos son los buenos y estos son los malos. Yo voy a rezar por todos, voy a pedir por todos. ¿Por qué? Porque quiero el bien para todos. Inicia la lectura del profeta Jeremías diciéndonos que los enemigos del profeta, ¿quiénes pueden ser los enemigos del profeta? Bueno, es que el profeta siempre va a tener enemigos. Y recuerda que tú y yo tenemos esa condición de profeta. A nosotros no nos tienen que convertir en profetas, ni nos tenemos que graduar en profetas, ni nos tienen que dar alguna categoría especial. ¿Por qué? Porque somos bautizados. Y el día de nuestro bautismo hemos sido configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Realizamos nuestra labor profética cuando anunciamos el Evangelio. Ser profeta no significa anunciar cosas que yo no conozco, que van a suceder en el futuro. Ese es un tipo de profecía que puede efectivamente recibir una persona como un don especial de Dios. Pero eso no es lo que limita al profeta. El profeta es aquel que está encargado de anunciar la palabra de Dios. Y todos los bautizados hemos sido configurados con esa misión de Cristo como profeta. Y todos los profetas tendremos enemigos. ¿Por qué? Porque nos odian a nosotros. No, porque odian la palabra de Dios. Por eso no hay que tomárselo a título personal. ¿Qué es lo que traman los enemigos del profeta? Vengan y tendamos un lazo a Jeremías, es decir, una trampa. Porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Con estas palabras se justifican. No, es que nosotros le tendemos una trampa. ¿Para qué? Para saber que verdaderamente es profeta, porque Dios ha prometido que no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Es decir, que va a estar protegido por Dios. Pero estas palabras reflejan una realidad todavía más profunda. Reflexionábamos hace pocos días sobre esa gracia de estado que da el Señor para cumplir la misión que hemos recibido. La gracia de estado que recibe el esposo para ser esposo. La gracia de estado que recibe la esposa para ser esposa. La gracia de estado que recibe el padre para ejercer como padre, para ejercer como madre. La gracia de estado que recibe el sacerdote para ejercer su labor sacerdotal. Y efectivamente, nunca nos va a faltar esa gracia de estado para poder cumplir la misión. Esta gracia que se puede ver lesionada, pero nunca destruida por el pecado. Y por eso efectivamente un padre, a pesar de poder haber realizado muchísimas obras malas, puede efectivamente ejercer la labor de padre y dar el consejo debido a su hijo en el momento debido. Y por eso el sacerdote, a pesar de que pueda ser un hombre pecador y no estar caminando el camino del Señor, va a poder ejercer esa labor profética de dar el consejo correspondiente a la persona que lo necesita en el momento en que Dios así lo quiere. Esa es la gracia de estado. Y nosotros efectivamente tenemos que acordarnos de cuánto nos ama el Señor para darnos las ayudas necesarias, y por eso es que no nos faltan las ayudas. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Y entonces la respuesta de Jeremías le dice al Señor: atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga el bien con mal?
Porque ellos han cavado una fosa para mí, pero recuerda en cambio cómo yo he insistido ante ti intercediendo a su favor. ¿Para qué? Para apartar de ellos tu cólera, es decir, para pedir efectivamente el bien para ellos. Qué bonito volver entonces a la idea primera que meditamos, buscar siempre hacer el bien. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Estamos en primer lugar delante del segundo anuncio de la pasión del Señor. El segundo anuncio. El primer anuncio de la pasión del Señor se produce antes de la escena que hemos leído el día domingo, es decir, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Antes de que ocurriera eso, Jesús ha anunciado por primera vez a sus discípulos en qué consiste verdaderamente su mesianismo, es decir, ser el Salvador, de qué manera va a salvar. Y va a salvarnos muriendo en la cruz. El primer anuncio de la pasión. Ahora tenemos el segundo anuncio de la pasión. Y lo primero que nos tiene que llamar la atención sobre este segundo anuncio de la pasión que nos presenta el Evangelio de San Mateo es cómo se produce cuando Jesús y sus discípulos avanzan camino hacia Jerusalén. ¿Y por qué nos debe llamar la atención esto? Bueno, por algo muy sencillo. Porque el Señor va a Jerusalén sabiendo lo que va a suceder ahí. El Evangelio de Lucas nos dice de una manera muy bonita, estamos leyendo ahora el Evangelio de San Mateo, que el Señor tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, aún sabiendo lo que iba a suceder. En este tiempo de Cuaresma es precioso meditar en esto. Y es una meditación que a mí me gusta mucho. Saber que el Señor ha tomado la decisión de ir a Jerusalén y dar la vida por mí. No es un acontecimiento, no es un suceso, no es que ocurrió, sino que el Señor se entregó verdadera y voluntariamente. Se entregó por mí. Ya vamos de camino de Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir? El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Fíjate con cuánta claridad Jesús expresa lo que va a suceder. ¿Por qué es necesario que Jesús les anuncie por segunda vez lo que va a ocurrir en Jerusalén, que les anuncie por segunda vez su pasión? Porque el mesianismo que esperaban los judíos no tenía nada que ver con esto.
El mesianismo que esperaban los judíos era un mesianismo en el cual iba a aparecer un gran libertador, que los iba a sacar de la opresión extranjera, que iba a restituir el reino de Israel, la soberanía de Israel. Es decir, la idea que tenían la mayoría de judíos sobre el Mesías era un revolucionario libertador político. Cuando el Señor explica su pasión, está diciéndoles cómo todas esas ideas sobre el Mesías están completamente equivocadas. Y el gran error que hay en esa visión mesiánica es pensar en una salvación temporal. ¿De qué nos va a librar el Mesías? Nos va a librar de la opresión de los romanos. Va a sacar a los falsos reyes y va a poner a verdaderos reyes que van a reconformar la unidad del Estado de Israel, del reino de Israel. Todo esto son fines temporales. La salvación que nos viene a ofrecer el Señor no va de la línea con una revolución política, con una solución a los problemas económicos, con una solución a la pobreza en el mundo. Porque esa es la misión que nosotros tenemos que cumplir. La redención que nos viene a ofrecer el Señor y que ha ganado para nosotros en la cruz es la salvación para ganar la vida eterna. ¿Qué ocurre? Ocurre que en ese momento, cuando el Señor anuncia por segunda vez su pasión, de nuevo es interrumpido sin que los discípulos logren concientizar en profundidad lo que el Señor les está diciendo. ¿Por qué? Porque se aparece la madre de los hijos de Zebedeo. Y entonces se postra ante el Señor para hacerle una petición. Y él la escucha. Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Fíjate cómo lo que hay en el corazón de esta mujer es justamente aquella idea mesiánica temporal. Va a reconstituir el reino y entonces que escoja a mis hijos para que estén uno de un lado y el otro al otro lado de él. Y el Señor vuelve a llamar hacia el verdadero mesianismo. Y por eso les responde, ustedes no saben lo que piden, ¿van a poder beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestan, sí podemos. Qué bonito esa disposición de beber el cáliz, de saber que para llegar a la gloria del Señor hay que beber el cáliz del Señor. Que para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión. Hay que pasar por la muerte. Y el Señor les dice entonces sí, van a beber mi cáliz. Porque todos los apóstoles van a morir martirizados de un modo u otro. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. ¿Por qué el Señor no les quiere dar una posición y dice, no, eso es para los que mi Padre tiene reservado? Porque a nosotros en este mundo no nos toca determinar qué puesto queremos ocupar en el reino de los cielos. Porque mi deseo tiene que ser el más alto que yo pueda alcanzar. Yo quiero ser lo más santo que yo pueda ser. Yo quiero ser lo más bueno que yo pueda ser. Yo quiero llevar al máximo mis capacidades. Fíjate cómo el Señor lo que está haciendo es no poner límites falsos. Esto es el máximo. No, mira, hermano mío, durante nuestra vida no conoceremos el límite, porque siempre podremos dar más. Y es justamente en esa línea que termina el evangelio que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque los otros 10 se indignaron contra estos dos hermanos que estaban pidiendo un puesto y el otro. Y el Señor llama a una nueva forma de vida para que la diferencien bien de esas ideas mundanas que podían tener en sus mentes y en sus corazones. Ya saben cómo los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen. No, entre ustedes no. No es este el modo
en que tienen que actuar los discípulos del Señor. La única grandeza es el servicio, y si quieres más grandeza, es a través de la esclavitud. Esclavitud hacia el hermano, sí. El servicio en extremo, la humillación, tal y como lo va a hacer el Señor. Recuerda lo que es muy sencillo. Cristo nos ha servido entregándonos la salvación, humillándose en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.